Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Nelly Oliveros. Soy estudiante de la materia de legislación laboral de ingeniería industrial. El capítulo que elegí para socializar con ustedes es el capítulo 4 y el capítulo 5 de la unidad 2, el CRE o el impuesto a la renta para la equidad y el régimen especial, los reglamentos del Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. El rol que estaba desarrollando desde el principio de la actividad es el de supervisor en salud ocupacional o de la persona que se encarga del programa de salud ocupacional o en estos momentos en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, el contenido de esta actividad o de esta presentación era la presentación personal, el diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1 y la sustentación de esa solución que nosotros planteamos, la socialización de los temas asignados de las unidades de acuerdo al rol que se eligió en salud ocupacional y las conclusiones y recomendaciones a este curso en general. Para empezar, entonces tenemos el diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1 y la sustentación de la solución planteada. Esto se hizo con el trabajo colaborativo en grupo. Lo realizamos entonces, primero era ver la película El método. Cada integrante del equipo observaba la película y seleccionaba un candidato de la película de acuerdo al perfil que se buscaba y a la convocatoria realizada, como se hace en todas las empresas. Luego en el simulador, en la pestaña de candidatos, un simulador en Excel, nosotros colocábamos los datos y personales del profesional o el candidato que considerábamos que era perfecto, pues se acomodaba a las condiciones que nosotros queríamos para el puesto de trabajo. Respecto a la película El método, les quiero compartir un análisis. Hay una parte en que decimos que la película El método es una simbiosis de tres conceptos: el tema de trabajadores técnicos preparados, veloces de mente y enormemente profesionales, que actúan como seres sociales relacionándose según les dicta la cultura y las normas de una sociedad, y un entorno que oprime a unos y sonríe a otros, pero que en el fondo, cuando se enfrentan a lo inesperado o a lo más sensible o a aquello que su cerebro no llegue a sistematizar, vemos que son animales mamíferos, seres humanos como el resto, que creen, que crecen, se reproducen y morirán, viviendo entre actos, reflejos y pensamientos instintivos sobre este, el elemento previo a todo lo demás. La persona pretendo iniciar de una u otra forma un análisis de más o menos qué se hizo en la película. Las personas crean vida, hacen vida en sociedad y en empresas. Las actuaciones de las personas hacen crecer o destruyen estos entes o estas empresas, pero es sobre todo la forma en que las personas interactúan y se relacionan lo que hace que una sociedad o una empresa tome rumbo a lo que la cultura considera el éxito, a la más profunda de las derivas, cual pirata sin bandera. En la película comenzamos primero viendo un entorno familiar, también los desayunos servidos en la mesa, la barra de un bar, por ejemplo. A ellos asisten esos candidatos a trabajar en una empresa de altas esferas, Dequia, mientras la sociedad andaba levantada en armas en protesta por la incipiente globalización que cambia el curso de la sociedad mundial. Cuando los candidatos altos ejecutivos asisten a esa oficina de la empresa, pues no se esperaban un proceso de selección que sacara lo mejor o lo peor de cada uno de los trabajadores, pero también como seres sociales y como personas. Por eso fue lo que se evaluó y según eso se eligieron pues los candidatos para el tema de talento humano, según el ser social que veíamos, según la persona que veíamos. No hay que olvidar pues que los candidatos son sujetos con una careta, que la sociedad y el entorno en que han habitado y el mérito de su pasado profesional han contribuido a crear, pero que también son personas y en sus momentos críticos o inesperados, pues de la compañía actuarán conforme a su aspecto real y sin caretas. Por eso se evaluaba de esa manera, para saber cómo podían comportarse en un momento inesperado o en un conflicto o en un problema. Bueno, después se elaboró la hoja de vida del candidato que cada uno seleccionó con las directrices que nos daba la universidad, y un modelo que nos
dio también la universidad. Esto se tuvo en cuenta para el debate en forma grupal para evaluar y seleccionar cada una de las hojas de vida, como se hace en todas las empresas, pues en aras de seleccionar el candidato más apto para el cargo del talento humano y para la elaboración de las afiliaciones de la seguridad social, que era lo que sería ya en el tema de contratación. Adicionalmente, la persona tenía que especificar la EPS y el fondo de pensión donde debía ser afiliado, porque si ya estaba afiliado en otras empresas, lógicamente tenía que seguir con la misma EPS y con el fondo de pensión, a menos de que él quisiera cambiarla, pues tocaba con una autorización. En el tema, después de esto vino la contratación, que era elaborar el contrato del personaje seleccionado, de acuerdo pues al rol de cada estudiante. Unos escogieron el gerente de talento humano, quien elaboraba el contrato de trabajo según los modelos específicos, los modelos de contratos o según la normativa que existe en el país Colombia. El profesional en salud ocupacional elaboraba el formulario de la afiliación a la EPS, en este caso fue Comeva. Asesor de reclutamiento elaboraba el formulario de la afiliación al fondo de pensiones, que en este caso fue Protección. El psicólogo elaboraba el formulario de la afiliación a la administradora de riesgos laborales, que en este caso fue Sura, y el asesor de contratación de nómina y afiliaciones a la seguridad social elaboraba el formulario de afiliación a la caja de compensación familiar, que en este caso fue Confahoy. La hoja de vida seleccionada se entregaría con todos los formatos anexos de una vez para agilizar la contratación. Bueno, siguiendo con la actividad, entonces teníamos dos modelos de nómina, una para la empresa Aprendiendo Legislación Laboral Limitada y la otra para empresa Palmira SAS. En el tema de liquidación, entonces, como ya había laborado en la compañía con el resto del equipo, teníamos que liquidar la nómina de un mes, simplemente liquidar la nómina, pero teniendo pues en cuenta qué salario devengaba, qué descuentos tenía de pronto por cooperativa, por horas nocturnas que se le iba a tener en cuenta, el trabajo extra. Ahí prácticamente estábamos ejercitándonos según la legislación y según las unidades en lo que habíamos aprendido. Entonces se practicaba el tema de cómo nosotros realizar la nómina teniendo en cuenta esos derechos que tenían nuestros trabajadores, aparte de su salario básico, pues sus horas extras, sus descuentos, sus horas nocturnas. En la nómina 2 entonces teníamos una quincena del presente mes y del año. La empresa elaboraba de lunes a sábado, el horario era de oficina y se tenía en cuenta la tarjeta de reloj, quien nos ayudaba a liquidar esa nómina. Entonces, según el rol, también íbamos a liquidar cada uno nuestro trabajador, teniendo en cuenta sobre todo las horas nocturnas, descuentos por préstamos, los dominicales, los festivos, de pronto novedades que se habían desarrollado en la semana, que de horas nocturnas o una hora extra o 2 horas extras, y así pues íbamos teniendo en cuenta para llenar nuestro formato facilitado por la Universidad Nacional. Aquí vemos el modelo que usamos. Prácticamente está el sueldo básico, los días liquidados. Lo que se tenía en cuenta era muy fácil porque ya estaban las fórmulas y era simplemente llenar y saber en dónde nosotros podíamos liquidar, y lógicamente que nos sacaba nuestros parafiscales y el tema de cesantías primas, el tema de pues nosotros de cuánto devengaba por subsidio de transporte, para nosotros tener específicamente cuánto gana un trabajador y cuánto nos cuesta un trabajador a la empresa. Esta es la nómina 2. Como tercero teníamos la socialización de los temas asignados de las unidades de acuerdo al rol elegido en salud ocupacional. Entonces, para el rol que me corresponde, comenzamos con el CREO, el impuesto a la renta para la equidad, y el régimen especial o los reglamentos del Ministerio de Trabajo, la protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte al trabajador. Entonces tenemos lo siguiente.
Bueno, en el capítulo 4, el creo el impuesto a la renta para la equidad, entonces tenemos que es un impuesto diferente al que recae sobre la renta, que de esta forma se impone a las declarantes de renta hacer dos declaraciones estableciendo rentas y liquidando dos impuestos, impuesto específico a las utilidades para disminuir la carga para fiscales y estimular el empleo formal. Excluye el pago de parafiscales por trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos. Entonces tenemos acá lo siguiente. Se caracteriza porque el CRE. El CRE se caracteriza, uno, por el impuesto nuevo del orden nacional con destinación específica, quiere decir que para la inversión social, la generación de empleo, porque esto va a hacer que las empresas generen más empleo, que contraten más personas. Del periodo rige a partir del 1 de enero del 2013 y va del 1 de enero al 31 de diciembre. Las exclusiones del CRE, ¿cuáles son? Las entidades sin ánimo de lucro, las sociedades declarantes como zonas francas al 31 de diciembre del 2012, por eso tenían como un límite, un plazo, las sociedades que hayan radicado solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas y los usuarios de zonas francas que se hayan calificado o que tengan calificación futura sujetas a la tarifa del 15%, estoy de acuerdo al artículo 240. La destinación específica del CRE. Bueno, la tarifa del CRE será del 9% para los años 2013, 2014 y 2015. Sin embargo, a partir del 2015 la tarifa será del 8%. ¿A qué aplica? 2.2 puntos se destinará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El 1.4 puntos al SENA. El 4.4% o el 4.4 en puntos al Sistema de Seguridad Social en Salud. Esto lo hablamos también en porcentajes. El punto adicional que será cobrado en los 3 primeros años será destinado en 40% para financiar las instituciones de educación superiores públicas y el 1.0% para la nivelación de UPC del régimen subsidiado en salud, el 30% para la inversión social en el sector agropecuario. El Gobierno Nacional tendrá plazo hasta el 1 de julio del 2013 para implementar el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del CRE y hacer efectiva la exoneración de dichos aportes. Bueno, en cuanto al régimen especial de reglamentos del Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Tenemos entonces como régimen especial el servicio doméstico, que nosotros ya lo conocemos. Entonces es un personal cobijado con los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Solo debe laborar máximo 10 horas diarias. Este personaje tendrá que ser afiliado a salud, a pensión, administradora de riesgos laborales, los aportes a seguridad social, pues lógicamente igual la salud del empleador el 8.5%, el trabajador el 4%, la pensión el empleador el 12%, el trabajador el 4% y la administradora de riesgos laborales, el empleador el 100%, porque el que pone el riesgo paga. Hay que recordar que la base mínima del aporte es el salario mínimo, así el empleado gane menos de un salario mínimo como cuando trabaja por días o medio tiempo. Bueno, en el servicio doméstico tenemos varias características, entonces para recordar debe tener un trabajo, un contrato, a veces es de trabajo verbal o escrito o término fijo o indefinido el contrato. Un trabajador del servicio doméstico puede ser contratado por tiempo completo, medio tiempo o por días. La jornada de trabajo en el servicio doméstico difiere un poco de la jornada ordinaria, entonces va a tener un diario máximo de 10 horas, quiere decir que solo se le pagarán horas extras si se trabajan más de 10 horas. Los trabajadores de servicio doméstico no pueden devengar menos de un salario mínimo, no pueden superar el 30% del total del salario a la hora pues de ser afiliados y en tema de conceptos de pactar un salario especial. Y los trabajadores del servicio doméstico tienen derecho también a sus vacaciones en proporción del tiempo, de acuerdo pues al tiempo laborado, ¿no? Los trabajadores de servicio doméstico tienen también derecho al pago de las respectivas prestaciones contempladas por el Código Laboral, a excepción de la prima de servicios a la cual no tienen derecho. Eso quiere decir que el patrón debe también afiliar a su empleado de servicio doméstico a su EPS, a su administradora de riesgos y a un fondo de pensión. Otra parte del régimen especial son los conductores.
Los conductores se les aplican las disposiciones establecidas para trabajadores de servicio doméstico, igual, la cesantía, las vacaciones remuneradas y el auxilio en caso de enfermedad no profesional se les liquidarán en la forma ordinaria. Los trabajadores de la construcción es un régimen muy especial también por el riesgo que desempeñan, el trabajo que desempeñan, los riesgos laborales a los cuales están expuestos, como las alturas, los golpes, la caída de objetos, porque es un grupo de trabajadores donde más se presentan accidentes laborales. Son los que se dedican a la actividad de construir cualquier clase de casas, oleoductos, gasoductos, canalización, embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás obras civiles. El contrato de trabajo generalmente es por tiempo de duración de la obra. Las cesantías se deben liquidar a razón de 3 días del salario por mes completos de servicio, siempre que hayan laborado por lo menos durante mes. Las vacaciones 15 días hábiles y consecutivos por cada año de servicio o por fracciones. Aquí nos faltó, bueno, de todas maneras se tienen que afiliar de acuerdo al riesgo laboral que ellos desempeñen, que es un riesgo alto. Están también incluidas todas sus prestaciones sociales como fondo de pensión, administradora de riesgos laborales y su EPS. Los celadores y vigilantes, entonces son personas que se dedican también a actividades asociadas a la vigilancia y tienen una jornada de trabajo diferente dependiendo si residen o no en el lugar de trabajo. Si residen en el lugar donde trabajan, no tienen limitación en la jornada. Si viven en un lugar diferente al sitio, entonces solo pueden exigírseles 8 horas diarias de labor como jornada máxima y no pueden laborar más de 2 horas extras ni tampoco más de 12 a la semana. Si se les da armas, entonces se tiene que consultar y reportar a la administradora de riesgos laborales y también cuenta con todas sus prestaciones sociales. Otro caso de trabajos especiales es el trabajo de menores de edad. Entonces aquí tenemos en cuenta que solamente pueden trabajar los adolescentes entre 15 y 17 años, que el trabajo que ellos desempeñan es un trabajo cultural, técnico-cultural o de arte, que deben ganar el salario mínimo legal vigente, que no pueden desarrollar tareas de alto riesgo como la minería, la electricidad, la explotación. Ellos siempre y cuando las actividades que ellos desarrollan tienen que estar orientadas hacia el bienestar del trabajador o de la persona. Deben tener un permiso de los padres y lógicamente del Ministerio de Trabajo. También gozarán pues de las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano y las normas que los complementan, los tratados y los convenios internacionales. La protección a la maternidad. Entonces tenemos que en Colombia la protección a la maternidad, entonces consagra por la ley el beneficio de la maternidad, se concreta en varios frentes. Perdón. Protección especial contra el despido debido al principio de igualdad y a la especial protección constitucional a la maternidad debe obtenerse en permisos previos del funcionamiento del trabajo. La materna o la persona que esté en periodo también de gestación, entonces tiene derecho a ser afiliada a su EPS, tener su administradora de riesgos laborales, a su fondo de pensiones, tiene derecho pues a desarrollar su trabajo normalmente o a acomodarla o a rotarla según el riesgo que represente para la vida de ella y del bebé. La licencia de maternidad entonces es una licencia remunerada durante 14 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que venga al entrar a disfrutar del descanso para dedicarle tiempo a su hijo. Es asumida por la EPS, por lo tanto la empresa o la persona independiente debe tener al día sus pagos en seguridad, que es algo importante para que la EPS le dé su licencia o le pague su licencia. Pero el empleado, el empleador debe pagarla directamente a la trabajadora si no está afiliada. O sea, si ella no está afiliada, el empleador debe pagársela. Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. Bueno, en caso de la muerte de un trabajador, entonces cuando el empleador tenga la noticia de un fallecimiento debe liquidar los salarios y las prestaciones sociales que se le adeuden con corte hasta la fecha de la muerte de su trabajador.
Esas prestaciones sociales, la muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, origina para el empleador la obligación de pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado. Eso también debe tenerse en cuenta en los contratos que tengan escritos o estipulados con la empresa. Las prestaciones sociales de orden legal que pueden tener origen en el hecho de fallecimiento del trabajador activo o pensionado, con la sustitución pensional, la pensión de sobreviviente, la indemnización sustituida, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Hay que tener en cuenta que él debe también estar afiliado. Las personas que tienen afiliados a sus trabajadores tienen un camuflaje judicial porque los va a apoyar su fondo de pensiones o la administradora de riesgos laborales. Entonces, si no lo tenemos afiliado o llega a fallecer, pues al empleador le toca de una u otra forma apoyar a la familia y tener en cuenta esas prestaciones sociales para pasárselas a los familiares o a los beneficiarios. Auxilio funerario en caso de que exista ese auxilio funerario. Entonces, la persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario, base de cotización o al valor correspondiente de la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a 5 salarios mínimos legales vigentes. En la fase 3 del trabajo colaborativo, para finalizar, se hizo el estudio de casos de liquidación de prestaciones sociales personal en el tiempo de terminar o renunciar. Entonces aquí tenemos el modelo. A mí me correspondió el señor Julio César Montoya de Palmira. Hubo una terminación del contrato. Como podemos ver, era término fijo. Laboró del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre del 2014 en el mismo año. Un sueldo de 1.200.000, se liquidó entonces con sus prestaciones sociales, sus cesantías, sus vacaciones, el interés de las cesantías, las vacaciones, lo que se le había pagado, lo que de pronto estábamos adeudando, y se tuvo en cuenta la base salarial para liquidar tanto las cesantías como las otras prestaciones. Bueno, ¿qué concluimos en este curso? Lo que aprendimos o el aprendizaje adquirido fue en los trabajos colaborativos, pues la liquidación de una nómina, la contratación, la selección, las horas extras, cómo liquidar unas horas extras, el subsidio de transporte, cómo hacer descuentos, embargos, cuotas sindicales, los aportes a la seguridad social, el tema del régimen contributivo, el tema de sindicato y fondo de solidaridad y préstamos. Aprendimos a hacer una hoja de vida, cómo presentarla, todo el proceso de contratación de personal adecuado e idóneo para nuestra empresa. Todo esto fue importante y la verdad fue trascendental hasta para nosotros en la parte personal, cuando nos presentemos, cuando tengamos una entrevista, cuando vayamos a presentar una hoja de vida, y qué derechos y qué deberes tenemos como trabajadores y a la vez como empleadores si vamos a tener empresa. Es importante saberlo porque estamos creando un camuflaje judicial para no crear conflicto o controversia de pronto con nuestros trabajadores o también con nuestros empleadores. Y es bueno conocer la ley y la normativa para nosotros aprender, aplicarla para nosotros, para nuestra familia y para personas que a veces pierden muchas cosas, muchos beneficios, muchos derechos por desconocimiento de la norma. Muchas gracias.